leyendo el libro a la luz del Evangelio, teología de Martín Lutero, de Carl Friedrich Wiesloff, capítulo 4, la luz maravillosa, distinción entre ley y evangelio. La ley acusa y condena, el evangelio da perdón. La ley revela el pecado, el evangelio da vida en Cristo. La ley es una cosa, el evangelio otra. Esa fue para Lutero la claridad de la escritura. La distinción entre ley y evangelio es una luz tan maravillosa que hace que la palabra de Dios sea repartida correctamente. Las escrituras de los santos profetas y apóstoles son explicadas y entendidas adecuadamente. Estas palabras no fueron escritas por Lutero, sino sacadas de la fórmula de concordia. Pero en realidad, Lutero dijo lo mismo. Lutero sintió un gran deseo de comprender a Pablo en la epístola a los romanos. En especial, el término la justicia de Dios le causaba grandes dificultades. Había sido instruido para entender el término filosóficamente, concibiendo la justificación como formal o activa. Eso implicaba que Dios es justo cuando condena a los pecadores y a los que cometen maldad. La ley acusa y condena, el evangelio da perdón. La ley revela el pecado, el evangelio da vida en Cristo. La ley es una cosa, el evangelio otra. Esa fue para Lutero la claridad de la escritura. De esa manera, el evangelio llegó a ser una palabra que le asustaba. En Romanos 1:17 dice que la justicia de Dios se revela por el evangelio. En ese caso, el evangelio resultaba una revelación de la justicia condenadora de Dios. Por eso odiaba la expresión la justicia de Dios. En realidad odiaba al Dios justo que condenaba a los pecadores, hasta que por fin obtuvo claridad sobre el significado de las palabras de Pablo. Vio que la justicia de Dios se revela en que el que es justificado por la fe vivirá. Entonces comenzó a entender la justicia como un don de Dios. Por esta justicia, el hombre justo vive por la fe. Por el evangelio se revela la justicia de Dios, es decir, la justicia pasiva. Por ella, el misericordioso Dios nos justifica por la fe. Como está escrito,
El que es justificado por la fe vivirá. La justicia de Dios es, en este caso, la justicia que Dios nos da por la fe. La ley acusa y condena, el evangelio da perdón. La ley revela el pecado, el evangelio da vida en Cristo. La ley es una cosa, el evangelio otra. Esa fue para Lutero la claridad de la escritura. Lutero dice que cuando entendió eso se sintió como nacido de nuevo. Era como si pudiera entrar al paraíso a través de puertas abiertas. Ahora toda la escritura le mostraba otra cara. Pasó por todos los pasajes bíblicos que tenía en su memoria, recolectando ejemplos de cosas parecidas. La obra de Dios es la obra que Dios hace en nosotros. El poder de Dios es el poder con el cual Él nos hace fuertes. Por mucho tiempo estuvo confundido y ni él mismo entendía cómo se sentía. Percibía algo pero no sabía qué era, hasta que llegó a Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Entonces se dio cuenta de qué justificación hablaba Pablo. Aprendió a distinguir entre la justicia por la ley y la justicia por el evangelio. Eso era lo que le faltaba antes. No sabía distinguir entre la ley y el evangelio. Veía ambos como si fueran la misma cosa. Opinaba que no había mayor diferencia entre Moisés y Cristo, el tiempo en que vivían y el grado de perfección que exigían. Pero cuando vio la verdadera diferencia, que la ley es una cosa y el evangelio otra, entonces tuvo su transición.